contra todos los pronósticos le tiramos el 23 de octubre del año pasado al intendente en la mesa una carpeta con una propuesta para financiarle obras por 60 millones de pesos. O sea, 2 veces lo que anualmente, después de 2 años de mucho trabajo político, para un año de elecciones le había comprometido el Ministerio de Planificación Federal. 2 veces. Con un nivel de esfuerzo que podríamos, digamos, básicamente definir en un mes hombre empleo. O sea, no llego concretamente en unas 200 horas de trabajo conseguir esos 60 millones de pesos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? El millón de lotes no solamente se puede hacer, hay que hacerlo. Y no hay que pensar en 1.000, 2.000 o 3.000. Hay que pensar en los 2.200 que necesita Pehuajó. Hay que pensar en los 3.500 que se necesitan como mínimo en Luján. Hay que pensar en los 7.000 como mínimo que se necesitan en Bahía Blanca. Y de esa manera lo que nosotros tenemos que pensar es cómo, con 3.300 aproximadamente desarrollos de 10 hectáreas cada uno, resolvemos el 25% de la crisis de vivienda que tiene el país, porque la clase trabajadora, que se caracteriza por ser trabajadora, ha demostrado que cuando tiene un pedazo de tierra su casa la hace. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo. Tal vez el que más sabe de esto es Javier. ¿Sí? A mí me importaba mucho que Javi venga hoy porque Javier es el tipo que fue a la Villa 31 y entendió técnicamente, ¿sí?, por qué eso existía, por qué ahí habían construcciones de 5 pisos. ¿Por qué esa gente que a todos nosotros nos da como pena, en muchos casos tienen mucho más metros cuadrados que un montón de tipos que se recibieron de arquitectos? ¿Qué pasa? Javi hizo un trabajo brillante porque además de ver ese berenjenal, logró, interactuando con toda la gente de la zona, generar un plan de urbanización que todos aceptaron y además fueron a la legislatura y además ganaron y además se aprobó. Y ahora nosotros le queremos conseguir la plata para que se haga. ¿Sí? Pero acá hay una cuestión concreta que es, cuando a la clase trabajadora se le da lugar, la clase trabajadora trabaja. ¿Sí? Esa pelotudez de que los negros no quieren trabajar, nosotros sabemos que no deja de ser más que una pelotudez. Entonces, cuando nosotros decimos, queremos hacer 1 millón de lotes, queremos que gane Cristina, para que todo el negraje, por así decirlo, siga teniendo un mango en el bolsillo, porque si tienen un mango en el bolsillo, pueden poner 4 lucas de anticipo, pueden recibir 8 lucas de crédito, podemos terminar con este flagelo, decimos que lo tenemos que hacer. ¿Por qué desde el grupete nuestro que se llama Tecnopolítica buscamos el amparo político del movimiento Evita? Es muy simple. Cuando uno cae en un municipio cualquiera y dice vamos a la bolsa, conseguimos la plata y hacemos una movida de este tipo, cualquier compañero más o menos bueno te ve, se acuerda de la política de Wall Street y obviamente cree que sos parte del enemigo. Entonces, el aporte de los compañeros de salir a dar este debate es condición sine qua non de que se pueda resolver. O sea, o hay un paraguas político que diga que esto es posible, que se hace dentro del campo nacional, o esto no ocurre, porque cualquier tarado de cualquier consejo deliberante puede asustarse cuando uno lo lleva a la calle 25 de Mayo y le muestra todas esas pantallas de números que suben y bajan. Quiero cerrar con un dato bien duro, bien doloroso, de la EPH. En la encuesta permanente de hogares, la maneja el INDEC, por lo tanto, Guillermo Moreno está por arriba de este número, no es un número de Clarín, es un número nuestro. 16 millones de argentinos viven, argentinos y gente de países vecinos que para nosotros son argentinos, ¿sí? Pero 16 millones de personas viven en la Argentina en una categoría habitacional que según una nomenclatura de Naciones Unidas se denomina tugurio. Un tugurio puede ser una tapera en el Chaco con pared de adobe, techo de paja y piso de tierra, y también un tugurio puede ser un departamento en el 11 donde vive una familia en un departamento de 3x4 baño compartido. 16 millones de personas. El Plan Federal de Viviendas logró detener de cuajo el incremento de ese déficit. Se detuvo.
O sea, hoy tenemos las mismas 16 millones de personas viviendo en tuburios que hace 8 años, cuando hasta hace 8 años, cada año teníamos más gente viviendo en tuburios. Ahora, cuando hablamos del problema de la soja, de la migración masiva de gente del campo a la ciudad, este problema se agrava día a día. Lo que nosotros queremos que todos ustedes entiendan es, si este debate se da, si nosotros en lugar de tenerle miedo y pánico al capital, le ponemos directivas, lo orientamos, lo manejamos, un poco como en algún momento planteaban algunos compañeros en los años 70, me refiero a todo el proceso CGE, conformación de una burguesía nacional, a cierto momento de lucidez de Perón en cuanto a ese tema concreto. Me parece que nosotros podemos adueñarnos de eso, le podemos marcar los tiempos a un sector que hoy en día se divide entre muy poquitos burgueses nacionales que son opositores sistemáticos y tipos que yo quiero que ustedes presten atención, como el mismísimo Eduardo Constantini, el tipo que hace Nordelta, que cuando le dicen, bueno, ¿qué opina usted de que el Estado le meta directores en consultatio? Dicen, parece genial, ¿cómo no? Parece bárbaro. Nosotros estamos muy equivocados si creemos que la burguesía nacional está perdida y si creemos que no existe. Y más equivocados si creemos que vamos a tener una clase trabajadora ocupada 100%, sin desempleo, sin burguesía nacional. Ahí estamos locos. ¿Está bien? Ahora, si el Estado no la inventa, en un país que es estructuralmente dependiente, no va a existir nunca. O sea, no va a existir por vocación de esos tipos pícaros que van a la Universidad Argentina de la Empresa y ponen una empresa. Va a existir la burguesía nacional si el Estado y la política determinan su existencia con cosas como esta. Nosotros le decimos al chino, queremos que seas diputado, queremos que seas candidato, queremos que seas vicegobernador, queremos que seas cualquier cosa importante, porque queremos un tipo que diga que la red de subte de la ciudad de Buenos Aires tiene que llegar hasta el Camino de Cintura. ¿Sí? Basta de miseria, compañeros. A nosotros, y este es el final, no se asusten, nos comieron la cabeza durante todos los años del neoliberalismo con una idea clara de que el Estado es un problema que hay que resolver. El Estado es un problema. Y lo que tienen que hacer los que gestionan el Estado es resolver ese problema. Para los compañeros, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, el Estado es el instrumento natural para resolver los problemas colectivos. ¿Sí? Nosotros, los peronistas, vemos al Estado de esa manera, no de otra. ¿Sí? No creemos, ni como cree la izquierda, que es el instrumento de una clase social para oprimir a otra. Estaremos de acuerdo con que eso puede ser y en algunos momentos funciona así, pero no centralmente, no dogmáticamente. Y no creemos lo que piensan los liberales de que el Estado es un problema que hay que resolver. El Estado es una excelente máquina para resolver todos y cada uno de los problemas colectivos que son justamente los que no tienen solución en términos individuales. La cantidad de casas que existe en un país es un problema colectivo. El individuo solo puede luchar por comprar una. Entonces, lo que nosotros queremos poner sobre el tapete hoy es, cada vez que el Estado alimentó con crédito la compra de inmuebles, lo único que logramos es que sube el precio de los inmuebles y aumenten los alquileres. Lo que hoy en día tenemos que lograr desde el Estado es que aumente la cantidad de inmuebles y, de ser posible, llegar al 2015, como decíamos al principio, con una casa más existiendo que la cantidad de familias que necesitan un hogar y un puesto de trabajo más que la cantidad de argentinos que necesitan y quieren trabajar. Por mi lado está terminado. Tal vez Juanma... No sé si Juan, que es el economista
que él acaba de escribir, no, de editar un libro muy interesante con prácticamente todos los economistas relevantes del modelo, ¿sí? Todos los economistas kirchneristas escribieron unos trabajitos que Juanma compiló con otro compañero en los últimos tiempos, y a mí me gustaría que digas si para un académico, profesor universitario, investigador, esto es realizable o no. Buenas noches a todas y a todos. La verdad es que, como es habitual, Inti Alper no deja muchos cabos sueltos, como habrán visto, poco tiempo, ¿no? Deja el amigo, pero bueno, la verdad es que para agregar a lo que él dijo, me parece interesante retomar algunas de las cosas, por ejemplo la de los economistas. Yo creo que, en primer lugar, quiero que sepan que muchos economistas no nos consideran economistas, lo primero que es bueno aclarar acá. Habitualmente los economistas se dedican a otras cosas, pero hay muchos economistas de la Universidad de Buenos Aires que trabajamos en estas cosas, que trabajamos en soluciones concretas y reales, porque también sería injusto decir que todos los arquitectos son, como no es Javier, como no son otros arquitectos como Javier, que trabajan en cosas tan interesantes como hacer un proyecto que la mayoría de la ciudadanía cree que no tiene solución, la mayoría de la ciudadanía cree que no tiene sentido, y Javier hizo posible que la Villa 31, frente al río, en plena ciudad de Buenos Aires, tenga hoy un proyecto de urbanización que está a casi nada de concretarse y de regularizar la situación de argentinas y argentinos que están viviendo una situación que se los trata como argentinos y argentinas de segunda. Y gracias a arquitectos como Javier y gracias a otros economistas, a otros sociólogos, a otros egresados de la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, esto es posible. Entonces, en primer lugar, rescatar esa posibilidad que nos da la Universidad de Buenos Aires de pensar esas cosas, y en particular el año pasado hicimos un esfuerzo de muchos, podríamos decir, economistas o amigos de la economía política, en sistematizar un trabajo alrededor del Foro de Economía Política del Bicentenario, que terminamos concluyendo en un libro que se llama así como Aportes de la Economía Política en el Bicentenario, que es que está acá, donde escriben desde Mario Rapoport, Alejandro Rothman, Alejandro Banoli, algunos que nos acompañan por acá, Raúl Sánchez, que fue director de Industria de la Ciudad de Buenos Aires y hoy dirige un centro de estudio para el desarrollo económico del ámbito metropolitano. Gracias, Raúl, también por estar acá acompañándonos, que además, como él y otros compañeros, que bueno, no hemos nombrado a todos, pero también está Edi Vinsto, que nos da un apoyo muy importante también acá en la Ciudad de Buenos Aires, tanto Edi como Raúl, miembros del Proyecto Nacional, Edi del Movimiento Evita, Raúl del Partido de la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta solución que Inti acaba de mencionar, que tal vez uno se imagina para la mayoría del país y uno pensaría que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón, esto es muy importante aclararlo, esto es para hacerlo desde el segundo cordón hacia toda la Argentina. Y como decimos nosotros, no es que acá muchos preguntan, hay que trasladar gente. No, desde ya queremos descartar cualquiera de esas especulaciones, que no hay que trasladar a nadie. Acá se hizo una apertura de un padrón en Luján y se anotaron 7.200 familias, perdón, 3.500 en Bahía Blanca, se anotaron 7.200, en Pehuajó se anotaron otras 3.000, y así cada vez que nosotros nos juntamos con un intendente, hace días nomás estuvimos con Antonio Salustio, el presidente del Consejo Deliberante de Suipacha, y por la escala de ese pueblo hemos trabajado para que entre otras localidades de la zona pudieran armar una propuesta regional entre varias localidades.